Buenos días hermanos, buenos días hermanas, bienvenidos a este tiempo de devocional La Comunidad Contigo. Hoy es jueves 18 de marzo, ya estamos a mitad de mes. Hermanos, es una alegría que estén reunidos una vez más para aprender la palabra de Dios, así que vamos a orar. Señor amado, Dios bendito, en el nombre de Jesús queremos esta mañana agradecerte, Padre, por el tiempo que nos permites estar juntos, Señor, para aprender de tu palabra. Queremos, Señor amado, pedirte tu dirección, tu guía para lo que vamos a estar reflexionando. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, por favor, si pueden abrir su Biblia en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice así, Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, en estos versículos podemos encontrar mucha enseñanza. Claramente nos muestra que Dios nos ha hablado. Dios se ha mostrado, Dios se ha dado a conocer al ser humano. Y saben, la posibilidad de que el ser humano tenga ese acceso a Dios, de conocer a Dios, por un lado es apasionante, porque implica la posibilidad de tener un contacto de Dios y el hombre. Por otro lado, satisface, porque es un conocimiento no de una idea, es un conocimiento no de una cosa, sino del ser supremo, personal e infinito que es nuestro Dios. Ahora, algo que debemos tomar muy en cuenta es que en estos versos no se hace ningún intento por probar la existencia de Dios. Es más, la Biblia no se nos dio para probar la existencia de Dios. Dios existe por sí mismo. Según el Salmo 14:1, es el necio el que dice en su corazón, no hay Dios. El versículo 1 de este capítulo 1 de Hebreos nos da una declaración extraordinaria, ¿sí? Una declaración de suma importancia. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Hermanos, Dios nos ha hablado. Es decir, Dios se ha dado a conocer al hombre, sí, lo que de otra manera, porque de otra manera el hombre no podría conocer por sí mismo. Ahora, durante el tiempo, los estudiantes de las Escrituras han dicho correctamente que la revelación de Dios tiene dos aspectos. El primer aspecto es la revelación natural, o también llamada revelación general. ¿Sí? Y el segundo aspecto es la revelación especial. La revelación natural o general llega al hombre a través de la naturaleza e incluye al hombre mismo. Dios ha hablado sin palabras al hombre. Sí, el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo triste, hermanos, es que hay una apreciación, una evaluación equivocada en el hombre. Porque al mirar las montañas, al ver los cielos, al ver los bosques, las maravillas de la creación, no pueden reconocer que hay un creador, no lo pueden hacer. El mundo entero, hermanos, está inundado de evidencia de la existencia, está inundado de la evidencia del poder y la creación de Dios. Cuando el hombre se ve a sí mismo en el espejo, él puede percibir lo diferente que es de otra persona. Tiene características diferentes. Sin embargo, también se da cuenta que los ojos, el tacto, los oídos, el gusto, son algo especial y que todos los demás también lo tienen, ¿sí? El hombre puede, hermanos, de cierta manera entender esa maravilla del funcionamiento del cuerpo. Y saben, estas cosas deberían de ser suficientes para entender que hay un supremo creador, alguien inteligente, algo superior.
que ha creado todo lo que podemos ver. Pero el ser humano está radicalmente equivocado en su forma de pensar, ¿sí? Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20, dice así. Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Porque lo que de Dios se le conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La revelación natural o general está arraigada en la creación. Las Escrituras enseñan que la revelación natural es universal, ¿sí? En ningún momento, en toda la historia, Dios se ha dejado a sí mismo sin un testigo en la creación. Y además, hermanos, las Escrituras igualmente clarifican que Dios ha dado otro tipo de revelación de sí mismo, y esa es la revelación especial. Esta es la revelación de Dios que se encuentra en la Biblia. Es escrita y es consistente en la palabra y hechos. Es histórica en su naturaleza. Como ya vimos la anterior semana, Dios, al utilizar este tipo de revelación, nos dio a conocer algo de sí mismo, ¿sí? Por lo menos en tres maneras, ¿sí? Vimos las teofanías, que son las apariciones de Dios. Él apareció en medio de fuego, de nubes, en humo, apareció en un torbellino. También vimos que la teofanía alcanzó su cumbre en la encarnación del Señor Jesús, el cual vino a esta tierra, se hizo carne y vivió entre los hombres. La comunicación directa de Dios habló con voz audible ocasionalmente. Dios se comunicó por medio de visiones y Él se ha comunicado por medio del Espíritu Santo también. Los milagros. Dios, a través de los milagros, escogió revelar su poder y presencia. Tales milagros, hermanos, enfatizaron las grandes verdades y fueron proyectados con el fin de confirmar la palabra, confirmar su profecía y su poder también. El versículo 1 de Hebreos continúa diciendo que Él habló a los padres por los profetas. Y es verdad, Dios habló por muchos hombres que fueron profetas, y ellos fueron grandes hombres con mensajes extraordinarios, ¿sí? Se requirió, hermanos, la participación de todos ellos juntos para proporcionarnos el Antiguo Testamento. Las profecías habladas, ¿sí?, por sus profetas fueron fragmentos, piezas, una sola parte de lo que Dios quería decir al hombre. El texto también nos sugiere el hecho que Dios sigue adelante hasta haber dicho al hombre todo lo que Él quería decirle, ¿sí? Y el resultado es que el hombre tiene todo lo necesario para saber lo que hay que saber. Tiene todo para poder conocer a Dios y para poder conocer la voluntad de Él, hermanos. Dios habla al hombre y es por medio de la palabra escrita. Es un libro que nosotros le llamamos la Biblia, ¿sí? La importancia de la Biblia radica en que es la palabra de Dios escrita. Fue un extraordinario cuando Él habló sin palabras por medio de la creación. También fue maravilloso el hecho de que Él nos hablara por sus profetas, ¿sí? Y ahora tenemos su palabra escrita, completa en las Sagradas Escrituras. La Biblia, hermanos, es un libro diferente a todos los libros. Es un libro único, es un libro especial, singular, que no tiene nada de igual o semejante con otros escritos. La Biblia fue escrita aproximadamente en un tiempo aproximado de 1500 años, a lo largo de 60 generaciones. Fue escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales. Habían reyes, campesinos, poetas, estadistas, eruditos. Y quisiera que veamos algunos ejemplos. Isaías fue un profeta. Esdras fue un sacerdote. Mateo, un cobrador de impuestos. Pedro y Juan fueron pescadores.
Pablo fue un erudito y también un fabricante de tiendas. Moisés fue un pastor y un líder político. Lucas fue médico. Amós, un pastor de ovejas. Josué fue un general militar. Nehemías fue un copero. Y así podríamos nombrar a muchas y muchas personas más. Además de esto, la Biblia, hermanos, fue escrita en diferentes lugares geográficos. Por ejemplo, Moisés escribió estando en el desierto. Lucas mientras viajaba con Pablo en sus viajes misioneros. Jeremías escribió en la cárcel, hermanos. La Biblia fue escrita en diferentes épocas. David escribió en tiempos de convulsión y guerra. Salomón escribió en tiempos de paz. La Biblia fue escrita bajo diferentes estados de ánimo, algunos con gran gozo y otros con gran desesperación. Fue escrito en 3 diferentes continentes: Asia, África y Europa. Fue escrita en 3 idiomas diferentes: en hebreo y arameo en el Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento. La Biblia incluye entre su contenido centenares de asuntos de controversia. Sí, hermanos, los autores bíblicos hablaron de muchos temas, pero desde el inicio del Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, la Biblia no pierde su continuidad. El núcleo de la Biblia es la historia de la redención humana efectuada por Dios. La unidad y la continuidad en toda ella no se contradice y tampoco tiene error, hermanos. Todos los autores presentan diferentes perspectivas. Sí, pero todos ellos proclaman al único y verdadero Dios y el mismo camino para la salvación. Presentan al Señor Jesucristo. ¿Sí? La Biblia, hermanos, hermanas, es el libro más perseguido por sus enemigos y más torturado por sus amigos. A través de la historia, la Biblia ha soportado ataques malintencionados como ningún otro libro. Han tratado de quemarla, han prohibido, ¿sí? La han puesto fuera de la ley. Sí, también la han contradecido y han tratado de igualar con otros libros. Muchos han anunciado la muerte, la desaparición de la Biblia. Pero Dios, hermanos, en su voluntad, la ha preservado hasta el día de hoy. Y, ¿saben? Lo va a continuar haciendo. Quisiera que veamos 2 ejemplos de lo que les decía. Por ejemplo, vamos a ver un hecho histórico. En el año 300 más o menos, estaba gobernando Diocleciano, ¿sí? Así que este hombre expidió un edicto para destruir primero a los cristianos y también destruir a su libro sagrado. Ordenó que en todas partes y por orden imperial que las iglesias fueran demolidas, que las escrituras fueran destruidas, ¿sí? Que los que tenían altos cargos serían privados de ellos, que los que persistían en esto de ser cristianos perderían su libertad. Sí, ahora, dentro de esa misma historia, Constantino, ¿no?, que sucedió a Diocleciano después de unos años, él ordenó que se copiaran 50 Biblias a expensas del gobierno. ¿Sí? Otra anécdota: el historiador y filósofo conocido como Voltaire, ¿no?, siendo enemigo y crítico de la Biblia, dijo: 100 años después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. ¿Qué sucedió desde la muerte de este hombre? Después de la muerte de Voltaire, la Biblia completa se ha traducido a más de 2018 idiomas y continúa siendo impresa. La Biblia, hermanos, sigue llevando bendición por todo lugar, por todo lugar. Tenemos muchas cosas que aprender de la Biblia, pero ya se nos terminó el tiempo. Así que vamos a continuar las siguientes semanas hablando de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, de la revelación de Dios, ¿sí? Vamos a estar hablando de ello. Vamos a aprender muchas cosas. Así que, hermanos, los espero durante las siguientes semanas. Vamos a orar.
Señor amado, Dios bendito, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias, porque tú, Señor, nos has hablado. Podemos conocerte, Señor. Nos has hablado sin palabras, ¿sí? Pero también nos has hablado, Señor, de una manera especial. Te has revelado mediante tus profetas, muchas veces en visiones, en sueños y en todo esto, Señor. Pero ahora tenemos tu palabra íntegra, completa. Señor, gracias por dejarnos, porque la Biblia es de instrucción para nosotros, de fortaleza, de ánimo. Señor, tu palabra nos llena y nos hace crecer. Gracias, Señor, por permitir tener tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por darte a conocer, por amarnos, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días.